Hay decisiones que parecen demasiado pequeñas para cambiar una vida. No suenan importantes, no parecen trascendentales. A veces duran apenas unos segundos. Elegir decir la verdad o callarla, responder con paciencia o con orgullo, dedicar 10 minutos a orar o decir, mañana lo haré. Pequeños momentos. Y sin embargo, con el paso del tiempo, esas decisiones empiezan a dibujar un camino silencioso, un camino que casi nunca vemos mientras lo estamos caminando. Pero la Biblia lo explica con una claridad sorprendente. En Gálatas 6, 7, 8 leemos, no se engañen, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Sembrar. Esa es la palabra clave. Sembrar no es un acto espectacular, es algo cotidiano, es repetitivo. Un agricultor no siembra una vez y espera un campo lleno, siembra hoy, y mañana, y después vuelve a sembrar. Las cosechas se construyen lentamente. Y lo mismo ocurre con nuestras decisiones. Ana, mientras preparaba este episodio, pensaba en algo que tú mencionaste la semana pasada. Esa idea de que muchas personas esperan grandes momentos para cambiar su vida espiritual. Momentos dramáticos, experiencias impactantes. Pero la Biblia casi siempre habla de algo distinto. Habla de semillas. Pequeñas, casi invisibles. Y eso nos lleva a una pregunta que tal vez todos necesitamos hacernos con honestidad. ¿Qué estamos sembrando cada día? Porque no son los grandes discursos los que moldean el corazón, son las pequeñas decisiones repetidas. La forma en que tratamos a las personas cuando nadie está mirando, la forma en que reaccionamos cuando algo no sale como esperamos, la forma en que alimentamos nuestra mente o dejamos que se llene de ruido. Semillas. Semillas espirituales. Y aquí aparece algo interesante. Muchas veces las personas no ven consecuencias inmediatas y por eso piensan que ciertas decisiones no importan. Pero la agricultura espiritual no funciona así. Una semilla tarda, crece bajo la tierra, se desarrolla en silencio y un día aparece. Por eso Pablo comienza el versículo con una advertencia muy directa. No se engañen. Es fácil engañarnos, decirnos que algo no es tan grave, que solo es una vez, que nadie se dará cuenta. Pero cada decisión deja una marca. Cada acción deposita algo en el suelo de nuestra vida, y con el tiempo, ese suelo produce fruto. Tal vez por eso Jesús hablaba tanto de semillas, de campos, de cosechas, porque entendía algo que nosotros a veces olvidamos. La vida espiritual no se construye en momentos aislados, se construye en hábitos, se construye en pequeñas decisiones repetidas. Ana, tú lo dijiste muy bien cuando conversábamos antes de grabar. El destino de una persona rara vez cambia en un solo día, cambia en miles de días, en decisiones aparentemente normales. Y creo que aquí es donde la historia que vamos a compartir hoy cobra sentido. No es la historia de un gran error espectacular, es la historia de pequeñas decisiones, decisiones silenciosas, decisiones que parecían insignificantes, hasta que ya no lo eran. Ana, cuéntanos esa historia. Gracias, Carlos. Cuando mencionaste la palabra semilla, pensé inmediatamente en una historia que escuché hace algunos años. Es una historia sencilla, pero profundamente real. Habla de un joven llamado Daniel. Daniel creció en un hogar cristiano. Iglesia los domingos, estudios bíblicos ocasionales, oraciones antes de dormir. Nada extraordinario, solo una vida de fe normal. Cuando tenía alrededor de 20 años, comenzó la universidad. Y como ocurre con muchos jóvenes, su vida empezó a llenarse de nuevas oportunidades y nuevas presiones. Nuevos amigos, nuevas ideas, nuevas libertades. Nada cambió de golpe. Ese es el punto importante.
No hubo una rebelión dramática. No hubo un momento en el que Daniel dijera, voy a abandonar mi fe. No, fue algo mucho más silencioso. Pequeñas decisiones. Un domingo decidió no ir a la iglesia porque estaba cansado. No pasa nada, pensó. La semana siguiente tenía un examen importante. Solo esta vez. Después, comenzó a quedarse despierto hasta muy tarde viendo contenido que sabía que no era saludable, solo para relajarme. Luego, dejó de leer la Biblia por las mañanas. Estoy muy ocupado. Nada parecía grave, nada parecía definitivo, pero lo que Daniel no veía era que estaba sembrando semillas pequeñas, día tras día. Y como tú dijiste hace un momento, Carlos, las semillas crecen en silencio. Meses después, Daniel comenzó a notar algo extraño. Sentía menos interés por las cosas espirituales. Orar le parecía difícil. Leer la Biblia se sentía pesado. Y comenzó a preguntarse algo que muchas personas se preguntan en ese punto. ¿Por qué me siento tan lejos de Dios? Pero la distancia no apareció de un día para otro. Se había construido lentamente, decisión tras decisión, semilla tras semilla. Un día, mientras visitaba a su familia, su madre le preguntó algo muy simple. No fue un sermón, no fue una confrontación fuerte, solo una pregunta tranquila. Daniel, ¿cómo está tu corazón con Dios? Esa pregunta lo detuvo, porque en ese momento se dio cuenta de algo. No había tomado una gran decisión equivocada, había tomado muchas decisiones pequeñas, y juntas habían cambiado su dirección. Pero aquí es donde la historia se vuelve interesante, porque el principio de Gálatas no solo habla de consecuencias negativas, también habla de algo profundamente esperanzador. Si las pequeñas decisiones pueden alejarnos, también pueden acercarnos. Daniel decidió empezar de nuevo, no con un gran plan complicado, solo con pequeñas semillas diferentes. 5 minutos de oración cada mañana, un capítulo de la Biblia al día, volver a la iglesia, buscar conversaciones espirituales con amigos que compartieran su fe. Nada espectacular, nada dramático, pero algo comenzó a cambiar. Semanas después, notó que su mente estaba más tranquila. Meses después, comenzó a sentir nuevamente hambre espiritual. Y con el tiempo, su relación con Dios se volvió más profunda que antes. No porque hubiera ocurrido un milagro repentino, sino porque había comenzado a sembrar algo distinto. Carlos, cuando escuché esta historia, pensé mucho en algo que tú mencionas con frecuencia. La dirección es más importante que la velocidad, y eso conecta profundamente con el principio bíblico que estamos explorando hoy. Las pequeñas decisiones crean direcciones, y las direcciones crean destinos. Pero creo que aquí surge una pregunta que muchas personas podrían estar haciéndose mientras escuchan esto. Si las pequeñas decisiones tienen tanto peso, ¿cómo podemos aprender a elegir bien en lo cotidiano? Carlos, me gustaría escucharte reflexionar sobre eso. Esa pregunta es más profunda de lo que parece, Ana, porque muchas veces pensamos que el problema de nuestras decisiones es la falta de información. Creemos que si supiéramos más, elegiríamos mejor, pero la mayoría de las veces no es así. La mayoría de nosotros sabemos qué decisiones nos acercan a Dios. Sabemos que la gratitud es mejor que la queja. Sabemos que el perdón es mejor que el resentimiento. Sabemos que la disciplina espiritual fortalece el alma. El problema rara vez es conocimiento. El problema suele ser atención. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, un mundo que constantemente compite por nuestra mente. Y cuando vivimos distraídos, dejamos de pensar en las semillas que estamos plantando.
Por eso el principio de Gálatas es tan poderoso. Nos recuerda algo que puede transformar la manera en que vivimos cada día. Nada es neutral. Cada decisión siembra algo. Cada palabra deposita algo. Cada hábito forma algo. Y cuando empezamos a mirar nuestra vida de esa manera, algo cambia. Comenzamos a vivir con más conciencia. Tal vez por eso los sabios cristianos a lo largo de la historia han hablado tanto de los pequeños actos de fidelidad. No buscaban heroísmo espiritual, buscaban consistencia. Orar incluso cuando no se siente emocionante. Ser amable incluso cuando nadie lo reconoce. Decir la verdad incluso cuando sería más fácil evitarla. Pequeños actos, pero repetidos. Y aquí aparece algo muy interesante que a veces olvidamos. Las decisiones pequeñas no solo cambian nuestro futuro, también cambian nuestro corazón. Cada vez que elegimos paciencia, nuestro corazón aprende paciencia. Cada vez que elegimos gratitud, nuestro corazón aprende gratitud. Es formación espiritual, es transformación silenciosa. Y creo que esto conecta muy bien con la historia de Daniel que tú compartiste, Ana. Porque cuando Daniel cambió sus pequeñas decisiones, no solo cambió su agenda, cambió su interior. Y esto me recuerda a otra pequeña historia que escuché de un pastor hace algunos años. Él hablaba de un hombre mayor de su iglesia llamado Roberto. Roberto tenía una reputación curiosa. Las personas decían algo muy simple sobre él. Ese hombre siempre está en paz. No era un gran predicador, no era una figura pública, solo alguien que irradiaba tranquilidad. Un día alguien le preguntó cuál era su secreto, y Roberto respondió algo sorprendentemente simple. Dijo, no tengo secretos, solo trato de elegir bien las cosas pequeñas. Explicó que durante décadas había tomado decisiones simples. Orar antes de reaccionar, escuchar antes de responder, agradecer antes de quejarse, confiar antes de desesperarse. Décadas de pequeñas elecciones, y el resultado era una vida estable, una vida profunda, una vida en paz. Eso es una cosecha. Y aquí es donde creo que este mensaje se vuelve muy personal para quienes están escuchando ahora mismo, porque probablemente nadie está enfrentando una decisión gigantesca hoy. La mayoría de nosotros estamos enfrentando algo mucho más cotidiano. ¿Cómo vamos a responder a una conversación difícil? ¿Qué tipo de contenido vamos a consumir esta noche? ¿Si vamos a dedicar unos minutos a buscar a Dios o no? Pequeñas decisiones, pero aquí está la verdad esperanzadora. Si hoy comenzamos a sembrar bien, el futuro comienza a cambiar. Ana, antes de continuar, me gustaría hacer una pausa muy breve para quienes nos están escuchando. Si este tipo de reflexiones te ayudan a pensar más profundamente sobre tu vida espiritual, puedes apoyarnos de una manera muy sencilla. Un comentario, un like o suscribirte al canal. No es solo apoyo al contenido, también ayuda a que más personas encuentren conversaciones que les ayuden a crecer espiritualmente. Ahora sí, Ana, después de todo esto me parece importante hablar de algo que tú mencionaste antes, la esperanza. Porque este principio no debería producir miedo, debería producir dirección. ¿Cómo podemos ver este mensaje como una invitación y no como una carga? Me alegra mucho que hayas mencionado eso, Carlos, porque cuando escuchamos frases como todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará, algunas personas sienten presión. Pero en realidad este principio es uno de los mensajes más esperanzadores de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque significa que el futuro no está completamente cerrado. Significa que el mañana todavía puede ser influenciado por lo que decidimos hoy, incluso si el pasado tiene errores, incluso si ya hemos sembrado semillas que no fueron buenas. La historia de Daniel lo muestra claramente. Durante meses sembró distracción, apatía y distancia espiritual. Pero cuando comenzó a sembrar algo diferente, su vida comenzó a cambiar.
Y eso nos recuerda algo esencial sobre Dios. Dios no solo observa nuestras decisiones, Dios acompaña nuestros procesos. La gracia de Dios no elimina el principio de la siembra y la cosecha, pero sí nos da nuevas oportunidades para sembrar. Eso es esperanza. Y creo que todos necesitamos recordar algo muy humano. Nadie toma decisiones perfectas todo el tiempo. Todos fallamos. Todos tenemos momentos en los que elegimos mal. Pero la vida no se define por un solo día, se define por dirección. Volver a Dios siempre es una decisión posible. Sembrar nuevamente siempre es posible. Hay una pequeña ilustración que me gusta mucho. Un maestro cristiano decía que la vida espiritual se parece a navegar un barco. Un barco rara vez cambia de dirección con un giro brusco. Lo hace con pequeños ajustes en el timón. 1 grado, 2 grados, 3 grados. Pero después de muchas millas, el destino es completamente diferente. Eso es lo que hacen las pequeñas decisiones, pequeños ajustes, pequeñas correcciones, y con el tiempo, una vida completamente distinta. Por eso Gálatas no solo es una advertencia, es una invitación a vivir con intención, a vivir con conciencia, a entender que incluso el acto más pequeño puede tener un significado eterno. Carlos, cuando hablabas de Roberto y su paz, pensé en algo muy hermoso. Las personas que viven con estabilidad espiritual casi nunca llegaron allí por accidente. Llegaron allí por hábitos, por decisiones silenciosas, por fidelidad cotidiana. Y creo que muchos de los que escuchan este canal desean exactamente eso. No una fe superficial, no una fe emocional que depende de momentos intensos, sino una fe estable, una fe profunda, una fe que sostenga la vida incluso en tiempos difíciles. Y esa fe se construye como todo en el reino de Dios, semilla por semilla, día por día, decisión por decisión. Pero antes de cerrar, Carlos, creo que sería bueno regresar a la pregunta central que planteaste al inicio. Una pregunta sencilla, pero poderosa. ¿Qué estamos sembrando hoy? Esa pregunta puede cambiar una vida si la tomamos en serio. No mañana, no cuando tengamos más tiempo, hoy. Porque hoy ya estamos sembrando algo. Incluso si no lo pensamos, incluso si no lo notamos. Cada conversación, cada pensamiento, cada reacción, todo deposita algo en el suelo de nuestra vida. Pero aquí está lo hermoso del mensaje cristiano. Dios no nos pide perfección inmediata, nos invita a fidelidad diaria, a sembrar bien hoy. Tal vez hoy la semilla sea perdonar a alguien. Tal vez sea apagar una distracción para dedicar unos minutos a la oración. Tal vez sea elegir gratitud en lugar de queja. Tal vez sea simplemente detenerse y decir, Señor, quiero caminar contigo. Pequeñas semillas, pero las semillas cambian los campos, y los campos cambian los paisajes. La historia de Daniel comenzó con pequeñas decisiones que lo alejaron, pero también se restauró con pequeñas decisiones que lo acercaron. Y eso es exactamente lo que Gálatas 6 nos recuerda. No estamos atrapados en un momento, estamos caminando en un proceso de siembra, un proceso de crecimiento, un proceso de transformación. Y tal vez dentro de 10 años, cuando alguien mire tu vida, vea algo hermoso, una paz profunda, una fe estable, una vida que refleja a Cristo. Pero ese futuro no comenzará en un momento espectacular, comenzará con una decisión pequeña, tal vez incluso hoy. Ana, creo que esa es la belleza de este principio. Las grandes consecuencias nacen de pequeñas decisiones. ¿Te gustaría cerrar con una última reflexión para quienes nos escuchan? Claro, Carlos. Si alguien que escucha este episodio pudiera recordar solo una idea, me gustaría que fuera esta. Tu vida no está definida solo por los grandes momentos. Está definida por los momentos pequeños que se repiten todos los días. Las decisiones que nadie celebra, los actos de fidelidad que nadie publica, las oraciones que nadie escucha.
Esas son las semillas del reino. Y cuando esas semillas se plantan una y otra vez, algo comienza a crecer. Tal vez no lo veas inmediatamente, tal vez no lo sientas cada día, pero bajo la superficie, Dios está trabajando, transformando el corazón, moldeando el carácter, preparando una cosecha. Por eso Pablo comienza diciendo, no se engañen, pero también podríamos escuchar ese versículo de otra manera. No se engañen pensando que lo pequeño no importa, porque en el reino de Dios, lo pequeño siempre importa. Una palabra puede sanar, una oración puede sostener, una decisión puede cambiar un camino, y cuando miles de pequeñas decisiones se alinean con Dios, una vida entera cambia de dirección. Así que hoy, mientras terminas de escuchar este episodio, tal vez la pregunta no sea complicada. Tal vez sea simplemente esta. ¿Cuál será tu próxima semilla? No necesitas sembrar todo el campo hoy. Solo planta una semilla, luego otra, y con el tiempo, cuando mires hacia atrás, descubrirás algo hermoso. Las pequeñas decisiones habían estado construyendo un gran destino. Un destino formado lentamente, pero firmemente. Un destino cultivado en la tierra de la fidelidad cotidiana. Y esa es quizás una de las verdades más profundas del camino cristiano. Dios hace cosas extraordinarias a través de decisiones aparentemente ordinarias.